Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a empezar una serie de videos sobre esta colección de grandes pensadores de Gredos, la editorial Gredos, y nos vamos a referir únicamente a los estudios introductorios. Es como para un panorama general de cada autor. En este primer video, para hacerlo en orden cronológico, hemos empezado con Platón, el primero, digamos, de los filósofos de esta colección. Este estudio introductorio está a cargo de Antonio Alegre Gorri. Este estudio entonces, Gorri lo divide en tres. Por un lado la vida de Platón, por otro lado la obra, y por último él clasifica cada uno de los diálogos de Platón. Bien, en la primera parte, la vida de Platón, nos dice que Platón nació probablemente hacia el 428, 427 a.C., probablemente en Atenas. Lo que sí es seguro es que vivió toda su vida en Atenas, más allá de algunos viajes que hizo. Su verdadero nombre era Aristócles, pero Platón fue un apodo, quizás por sus anchas espaldas, dicen algunos. Pertenecía a una familia aristocrática y emparentada con figuras relevantes del régimen de los 30 tiranos. En cuanto a su formación intelectual, tuvo una educación integral basada en la poesía, la música, las matemáticas, la gimnasia incluso, y también la filosofía, por supuesto. También se dice que compuso algunas tragedias que habría quemado una vez que conoció a Sócrates, porque le pareció insignificantes al lado de la filosofía. Y entonces el giro vital que se dio en él fue justamente cuando conoció a Sócrates, en el año 407 a.C., cuando Platón tenía alrededor de 20 años. Sócrates inmediatamente se convierte en su maestro y modelo de vida. Y esta influencia socrática lo marcó profundamente, incluso al punto de convertir a Sócrates como el protagonista de casi todos sus diálogos. Con respecto a los acontecimientos políticos de la Atenas de aquel entonces, sabemos que esta ciudad estaba un poco devastada luego de la guerra del Peloponeso, y la decepción política que tuvo Platón se consolidó justamente con la ejecución totalmente injusta de Sócrates en el año 399 a.C. En la carta séptima, Platón, la carta séptima es una especie de autobiografía que escribió Platón, y ahí él explica su renuncia a la política activa y también su decisión de buscar un sistema filosófico que oriente rectamente la vida política. Tenemos también los viajes de Platón que llevó a cabo una vez muerto Sócrates. Viajó a Cirene, viajó también a Megara. Algunos dicen, como Diógenes Laercio, que habría ido también a Egipto, pero el viaje más importante que realizó y que lo marcó fue su viaje a el sur de Italia, a Siracusa, porque ahí habría tenido contacto con los pitagóricos. Intentó aplicar su ideal de gobierno de los filósofos en la corte de Dionisio I y también de Dionisio II, pero fracasó. Y entonces en el 387, en uno de sus regresos a Atenas, fundó la famosísima Academia, que es la primer gran escuela filosófica de Occidente y que estuvo activa incluso hasta el siglo VI después de Cristo. Y allí Platón enseñó didáctica, matemáticas, astronomía y política a distintos jóvenes, como por ejemplo su discípulo más conocido, el gran Aristóteles. Bien, pasamos ahora al pensamiento filosófico de Platón, a la segunda parte de este estudio introductorio. Una característica importante de su pensamiento filosófico es el diálogo como forma. Platón, como sabemos, escribe en forma de diálogo como expresión del pensamiento en proceso. Esto lo hereda de Sócrates, digamos, la convicción de que la palabra viva es superior al texto escrito. Y entonces esta forma de diálogo permite mostrar la complejidad del saber como intercambio y no como dogma. Pasamos también ahora a hablar un poco de la teoría de las ideas, lo más importante
acaso de Platón, que es la piedra angular de su filosofía. Esta teoría dice básicamente lo siguiente: existen ideas eternas, inmutables y perfectas, como pueden ser la justicia, la belleza, el bien, la igualdad, entre otras, que son realidades suprasensibles, que no podemos alcanzarlas a través de nuestros sentidos, es decir, están opuestas al mundo sensible, que es cambiante e imperfecto. En cambio, estas ideas son perfectas. Y las cosas materiales participan de esas ideas. Conocer es recordar, es volver a atravesar por el alma, digamos, por el corazón, por el alma, esta idea primigenia perfecta, o esas realidades puras a través del alma, entonces. Otro tema muy importante de Platón es la teoría del conocimiento, donde el autor distingue 4 niveles de conocimiento. Entonces, él distingue 4 niveles de conocimiento. Primero sería y que a su vez de distintos grados de perfección, donde el primero es el más imperfecto y el cuarto es el más perfecto. Entonces, el primero es la eikasía, que es la imaginación. Esto pertenece al plano de lo sensible. Estos 2 conocimientos primeros que voy a nombrar pertenecen al mundo de lo sensible y los 2 siguientes al mundo de lo suprasensible. Entonces, el primero es la eikasía, que es la imaginación, y donde observamos sombras, imágenes. El segundo es la pistis, que es la creencia, que ya son las cosas físicas realmente, pero seguimos observándolas a través de los sentidos. Después ya pasaríamos, sí, al plano suprasensible, donde estaría la dianoia, que sería algo así como la razón discursiva. Y, por ejemplo, acá se puede encasillar las matemáticas. Y por último, lo más perfecto, el conocimiento más perfecto es la noiesis, que sería algo así como la inteligencia o la intuición intelectual. Y aquí estarían situadas las ideas puras. Y bueno, este esquema aparece en la alegoría de la caverna y también en la alegoría de la línea. En la alegoría de la caverna, el prisionero que sale y ve al sol representa el alma que asciende del mundo sensible justamente al mundo inteligible o suprasensible. Y bueno, la alegoría de la caverna, para explicarla muy rápidamente, consiste en imaginar que hay un prisionero, como pueden apreciar en la imagen, en una caverna que está atado y necesariamente mira hacia el fondo de la caverna y no puede voltearse. Por otro lado, atrás de él y por encima, vemos que existen unas personas que tienen en sus cabezas unas figuras que, a través de un fuego que hay, proyectan unas sombras que pueden ver los prisioneros que se encuentran en el fondo. Estos prisioneros y esta caverna sería entonces el grado sensible o el mundo sensible. Y estas sombras que ven los prisioneros serían justamente imágenes muy lejanas a la idea, a la idea perfecta que estaría en el mundo suprasensible, en el exterior. Entonces, el prisionero que logra romper esta cadena por ventura y salir de la caverna, estaría constituyendo un ascenso que lo da la filosofía. Es una alegoría justamente del ascenso que puede dar la filosofía, que nos sacaría de la ignorancia de vivir en el plano de lo sensible para pasar a lo suprasensible. Y luego, la dificultad enorme que tendría el filósofo de regresar a la caverna y enseñarle a este prisionero o a estos prisioneros ese mundo posible que existe más allá de la caverna. Otro concepto importante es el de la organización de la polis y su correlación con el alma. Platón dice que los filósofos deben gobernar la polis, así como el alma debe ser gobernada por lo racional y no por lo sensible. Entonces, de esta analogía surge su proyecto político, que es justamente una sociedad que solo puede existir si es gobernada por sabios. Con respecto a la cosmología,
en el Timeo, Platón explica cómo un demiurgo, que puede ser un artesano divino, digamos, crea el mundo según las leyes y en base a números, dentro de un modelo pitagórico que, como expliqué antes, esto lo absorbe Platón de su viaje a Siracusa y su encuentro con los pitagóricos. El cosmos entonces sería un ser viviente, racional, animado por un alma universal, y este alma humana, a su vez, se forma con restos del alma del mundo. Con respecto al arte, a la poesía y a la expulsión de los poetas, en Platón existe una crítica al arte mimético en tanto imitación de imitaciones. Podríamos decir que está en el primer eslabón del grado del conocimiento, ¿no es cierto? Entonces esto aleja al alma del conocimiento supremo, superior de la idea. En la República, Platón defiende la expulsión de los poetas de la ciudad, de esta ciudad ideal, porque fomentarían emociones irracionales. Sin embargo, en otros diálogos, como en el Ión o en el Banquete, se muestra un poco más comprensivo, reconociendo en el poeta un componente divino e inspirador. Y por último, llegamos a la tercera y última parte de este estudio introductorio de Antonio Alegre Gorri, donde se clasifican las obras de Platón. Entonces, encontramos 4 agrupaciones. Primero tenemos los diálogos llamados socráticos, que estarían compuestos desde el 393 aproximadamente al 388 a.C. y son la Apología de Sócrates, el Critón, el Eutifrón, el Ión, el Lisis, el Laques, el Cármides, el Hipias Mayor y el Hipias Menor. Y en esta etapa predomina justamente el Sócrates moralista, que interpela sobre la virtud, sin una teoría sistemática. Después, en la segunda etapa, están los diálogos de transición, aproximadamente desde el 388 al 385 a.C. Y acá encontramos al Protágoras, al Gorgias, al Menón, al Eutidemo, al Menéxeno y al Crátilo. Aquí comienza, digamos, a perfilarse su doctrina y aparecen críticas a los sofistas y reflexiones sobre el lenguaje y la educación. En tercera instancia tenemos los diálogos de madurez, compuestos entre el 385 aproximadamente y el 370 a.C. y son el Fedón, el Banquete, el Fedro, la República, el Parménides y el Teeteto. Y aquí se expone con madurez la teoría de las ideas, el alma, el amor, el conocimiento y la justicia. Por último tenemos a los diálogos de la vejez, compuestos entre el 369 aproximadamente al 347, y encontramos en este grupo a Sofista, Político, Filebo, Timeo, Critias y Leyes. Se trata de diálogos densos, sistemáticos y técnicos, y se desarrolla una metafísica de los géneros supremos: ser, movimiento, reposo, mismidad, diferencia. Muy bien, y por último, en la obra encontramos un glosario muy útil, por último de este estudio introductorio, ¿no es cierto? Encontramos un glosario que lo voy a dejar aquí a continuación, con los conceptos principales de Platón. Lo dejo entonces ahora en la pantalla. Bien amigos, ese ha sido el primer video sobre esta colección de gredos de grandes pensadores, sobre los estudios introductorios, aclaremos. Solamente vamos a hablar de los estudios introductorios de cada autor de esta colección. Si te gustó el video, hacémelo saber en los comentarios y probablemente el siguiente video de esta colección sea, siguiendo el orden cronológico, Aristóteles. Hasta la próxima.